Jorgelina, buen día, ¿cómo estás? Buen ¿Cómo te día, ¿cómo trata el estás? clima Sí, tan frío? sí, parece que ahora finalmente sí se viene el fresquito. Bueno, Jorgelina, estamos nuevamente en este tercer programa que sale con cierto atraso por ocupaciones de ambas, pero bueno, tal como habíamos anticipado, nos vamos a dedicar a comentarle al público en general y a todos aquellos interesados en la traducción pública acerca de los documentos relativos a la educación, ¿verdad? Sí, Entonces, tengo entendido que tanto vos como el equipo eh, que trabaja para vos y con vos tienen bastante trabajo en esta área, ¿no es así? sí, en el área de educación tenemos bastante, algunas son traducciones, o sea, muchas son traducciones públicas, otras no, que también presentan sus desafíos. Pero en cuanto a lo que es traducción pública y de documentación, por lo general, los famosos certificados de estudio, los diplomas, los analíticos, en mi experiencia lo que más desafío presenta son los nombres de las materias y las calificaciones. Las calificaciones, porque depende de los países, muchas veces se traducen al inglés, eh, por más que vayan a países como Alemania. Y las clasificaciones son muy distintas en el Reino Unido, en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá. Nos ha tocado una vez también traducir del español al inglés para una institución en China, un certificado de secundario que también presentó sus desafíos porque hay que explicar también cómo es, o en ese caso nos pidieron, explicar cómo es la tabla de calificaciones, cómo son consideradas las calificaciones. Y además también en el sistema argentino hay divergencias, ¿no? Hay colegios, en el caso del secundario, hay colegios que califican con la nota de aprobación 4, 6 o 7, y bueno, es muy diferente, entonces hay que explicar todo eso. En algunos casos nos solicitan la explicación y nosotros con ese rol fedatario explicamos, bueno, en Argentina, según el ministerio, etcétera, etcétera, en otros países no. O sea, Pero traducir sí, y explicar. y los títulos también, porque a veces difieren, ¿no? Ah, muy bien. Bueno, A entonces, veces son dos hojitas, pero que uno invierte mucho más tiempo que en otro tipo de traducción, porque bueno, tiene que buscar realmente usos y costumbres también. estamos entonces, Jorgelina, refiriéndonos más bien a, bueno, dentro del espectro de la traducción pública, el gran foco de estos programas, pero particularmente a más bien traducción inversa puede ser y para admisión en universidades extranjeras, Exactamente, lo sí. que erróneamente se dice aplicar para, Para en realidad aplicar es exacto, para postularse, todos los que postularse. aplican. Sí. A Ok, veces son del secundario a la universidad, al estudio de grado, y en otros casos, la mayoría que nosotros manejamos son estudios de grado en Argentina que van para estudios de posgrado en el exterior. claro, claro, exactamente. Bueno, entonces dos desafíos, la traducción pública con el compromiso de fidelidad, tal cual venimos explicando, este rol fedatario que tenemos, que algunos asemejan al de un escribano. Sí, Otro día vamos a hablar de esto, y el desafío a su vez de traducir al idioma extranjero, en el caso tuyo al inglés. sí, Eh, bueno, entonces, certificados de estudios. Para ir ubicándonos, conforme a lo que nosotros veníamos haciendo en programas anteriores, nos estamos refiriendo aquí una vez más a la grilla que propone el Colegio de Traductores o que exhibe el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Esta es una grilla de honorarios sugeridos, pero como dijimos en otras oportunidades, insisto, esta es una foto de nuestro ejercicio profesional y responde a este interrogante, es sobre qué tipo de documentos se estampa el sello del traductor público. Habíamos hablado de contratos en otras oportunidades el mes pasado y hoy estamos con esto mismo, programas de estudios, certificados analíticos, diplomas y demás documentos relacionados
a la educación. O sea que estamos aquí ilustrando lo que son incumbencias centrales. Entonces, Así es. Jorgelina, yo tengo entendido que vos trabajás para instituciones del exterior Sí, con eso es, frecuencia, digamos, ¿verdad? al revés, pero con esas instituciones no tiene que ver específicamente con los certificados. Digamos, todo lo que es analíticos y certificados son clientes individuales que se trasladan a otro país para estudiar en otra institución. El trabajo que nosotros hacemos con con estas instituciones del exterior tiene que ver más con la traducción de otro tipo de documentación. A veces tiene que ver con cursos que que se subtitulan, otras veces tienen que ver con asistencia a proyectos que ellos tengan, por ejemplo, con la Escuela de Negocios Space, que pertenece a la London City University. Con ellos es la asistencia a los estudiantes en los trabajos que ellos hacen de investigación y que de pronto están asesorando a empresas de América Latina por un ejercicio, digamos, de aplicación que ellos hagan y entonces necesitan traducción, no de documentación, a veces tiene que ver con contenido de páginas web, etcétera, ¿no? O cuestiones, y ahí se utiliza mucho el vocabulario de negocios. Pero todo lo que es certificados, diplomas y demás, es el cliente individual, digamos, el consumidor individual, que es el que se va a trasladar y que necesita llevar esa documentación, ¿no? Como si fueran los documentos personales, nada más que es de su trayectoria educativa. Correcto, correcto. Y te pregunto algo más, y es en relación a las áreas temáticas. ¿Sabes por qué te pregunto esto? A Bueno, ver. tanto vos como yo somos docentes y hay veces que los alumnos se expresan con gran sinceridad. Nos dicen, bueno, yo en realidad quiero el sello y la firma del traductor público, no tanto para contratos, para áreas o para documentos que son un cuco o que son muy difíciles. En realidad me gustaría ejercer como traductor público en algún certificado de estudio, apelando a cierta simplicidad o complejidad reducida, mitigada. Ahora, yo te Sí. pregunto, ¿no habrá que tener en cuenta las áreas temáticas? ¿Qué disciplina estás traduciendo? En definitiva, vamos a suponer que tenés que traducir el certificado analítico de la carrera de ingeniería mecánica. Sí. Eso también requiere muchísima investigación. Salimos de lo jurídico si se quiere, pero ¿dónde es que entramos? Porque Lina, No, claro, o sea, entremos. nosotros ¿Cuáles son las áreas respetamos. temáticas que ustedes suelen manejar? Claro, nosotros respetamos todo lo jurídico en cuanto a la formalidad que el documento tiene que tener, pero después es una traducción bien técnica y específica en las áreas temáticas. O sea, el título de ingeniero mecánico tiene un montón de materias que uno tiene que empezar a investigar. ¿Qué estudió este señor, esta señora? Claro, o sea que es Eh, que es más fácil. claro, nosotros, la mayoría con los que nos hemos cruzado son traducciones. Psicología, mucho, psicología, que también tiene sus peculiaridades, como cada área, ¿no? Claro, Específica. Psicología y mucho también de negocios, contadores, licenciados en administración y psicología, principalmente. y te hago una Medicina, pregunta también, algo. Lo que pasa es que yo, también claro, tiene que ver, bueno, psicología, no sé, pero psicología entiendo que es el mismo caso de medicina, no pueden ejercer directamente si se van a otro país sin la homologación, y eso claro, implica volver a estudiar y demás. Entonces, hemos hecho algunos de médicos, pero generalmente mucho de licenciados en administración de empresas. ujú. Yo también te hago la siguiente pregunta y es, acá yo exhibo lo que sería un diploma y un certificado analítico, Mm. pensando en que estos son los casos más bien típicos, pero más allá de estos ejemplos que se ven acá en estas imágenes, vamos a suponer que te toca la carrera de psicología. ¿Te ha sucedido de Sí. tener que traducir el contenido de las materias y los programas de las Ah, son los materias? programas. Claro, Sí,
eso es otro tema porque son muy largos y a veces yo les digo, pregunten bien si necesitan de todas las materias, todo el programa. Vos pensás que hay carreras que son 20 materias, los programas tienen 3, 4, 5 hojas, cada materia es una barbaridad. Eh, a veces consultan bien, nos han pedido una que otra vez, pero no es lo usual. Lo usual es analítico y diploma. Claro. Y lo otro que presenta desafíos que nos ha tocado son estos, que yo les digo, los movedizos, gente que estudió acá, hizo algún intercambio con alguna universidad, porque las universidades tienen intercambios, entonces cursaron algunas materias en otra universidad y por ahí cursaron unas materias en, no sé, Alemania. eh, y después, bueno, todo eso hay que traducirlo para el otro país, para el tercer país donde esta persona va a ir. Claro. Entonces, bueno, tenemos la calificación de Alemania, la calificación de Argentina, la calificación, bueno, Sí, es son interesante. diferentes parámetros y un trabajo Sí. muy interesante. Entonces, esto de que es Y más nunca simple no es olvidar, así. y la gente se Ah, olvida, nunca olvidar las apostillas. Ah, sí, tendríamos que hacer algún de eso programa de vamos a apostillas. hablar también. Sí, sí, exacto. También. Sí, 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 tal cual. Eso yo siempre pregunto, ¿no? Al cliente le digo, ¿tenés el título apostillado? Porque el último paso es llamar al traductor. Si no, hacemos la traducción, después van, presentan, le dicen, no, ¿y dónde está la apostilla? Vuelve todo para atrás y me parece que en nuestro caso, si bien me parece que como rol de traductor también tenemos que ser un poco asesores y decirles, mira, Es lo que te iba a hace todas decir, las tal cual. certificaciones, todas las legalizaciones, los apostillados y después me llamas. Muy bien, o sea que sos traductora pública y a la vez de asesora. Y muchas veces o sea, te lo agradecen un montón, porque si no van, vienen, y el problema son los Seguro. tiempos que a veces tienen que presentar documentación con ciertos plazos, ¿no? Para poder poder ser aceptados en algún programa, etcétera. Además, vos Entonces, comentabas en programas anteriores que detrás de toda traducción pública tan revestida de formalidades, si se quiere, hay vida y exacto. hay una persona que está atravesando un cambio justamente en su vida, valga la redundancia, un proceso migratorio. eh, Indefectiblemente, si estás traduciendo un título, el analítico de un título, es porque esa persona se va o viene. Entonces se está pasando por un proceso migratorio, por un montón de ansiedades, de cosas buenas y también, digamos, el tema de la documentación diversa que tenga que presentar. claro, eh, Creo que, al menos en nuestro caso, como profesionales, poder hacérselo lo más sencillo posible, ¿no? Y seguro. sacarle una preocupación. Exacto, no sumar, sino al contrario. Acá, por ejemplo, muestro un requisito adicional que me hizo cumplir una universidad en Canadá. Sí. Este es para una abogada que realizó su proceso de admisión ante una Ujú. universidad allá en Canadá y precisamente nosotros habíamos hablado en programas anteriores de traducciones públicas que se presentan ante organismos nacionales. En este caso estamos hablando de organismos internacionales que están en el exterior y que también requieren la intervención del traductor público. Exacto. No solamente solicitaron la traducción de los documentos que se enumeran acá, sino que también me pidieron que realizara una declaración jurada con hoja membretada. Sí. Bueno, pero eso a nosotros también nos han pedido varias veces. Eso es porque en algunos lugares, o sea, tienen sus asociaciones de traductores certificados, públicos, como los quieran llamar. Ellos no tienen cómo validar si vos sos traductor público o no, porque la matrícula tuya no tiene competencia en el otro país. Entonces, a veces optan por pedirte trayectoria, qué documentación tradujiste, cuánto hace que estás ejerciendo la profesión, y bueno, el número de matrícula suma porque por lo menos estás acreditada en una institución. Claro, Eso nos pasó para Australia y Nueva Zelanda. Nos pedían eso. O sea, no, o sea, al cliente no le pedían, no le exigían que estuviera legalizado el documento, a eso voy. La mira vos. legalización en realidad era esta declaración jurada que nosotros hacemos, esto que estás comentando vos. Eso funcionaba para ellos como legalización.
En realidad, con nuestra firma y sello, este compromiso de fidelidad ya está íncito con la culminación de la traducción pública. Esto es Claro, algo adicional que en rigor de verdad para mí no haría falta, pero bueno, para ayudar al cliente, para no sumarle problemas, como vos dijiste recién, si la universidad pide esto, sí, nosotros lo hacemos. Entonces, sí, es traducción de certificados de estudio sumado a toda una cuestión de cambios en la vida personal de la persona, más algunos requisitos adicionales, más asesoramiento. sí, Entonces, esto que se ve como un ejemplo en la nómina de posibles traducciones públicas, ahora se expande y cobra otro significado muy, digamos, muy asociado a complejidades y un gran desafío profesional. Yo había sí. pensado en traducción al idioma extranjero, pero no es exclusivo, claramente no. Vos hablaste de otros procesos migratorios en los cuales precisamente hay que traducir, obviamente, al idioma español. Pero bueno, Sí, la gente, digamos, cuando uno se encuentra con estos papeles y mira detrás la vida, se nota que hay gente, o sea, te enterás que hay mucha gente que se mueve mucho por diversas claro, razones. Tal vez un vecino con un perro ladrando. Tal vez esa persona estudió el primario acá, el secundario en otro país, la universidad en otro lado, vuelve aquí. Bueno, claro. y todo eso necesita que sea entendible para todas las instituciones por donde esa documentación pasa. Y si estamos hablando de instituciones de distintos idiomas, claro, bueno, sí, en nuestro caso, inglés, español, bueno, hay que hacer la traducción de todo eso. En el caso de que sea traducción al idioma inglés, nosotros habíamos presentado ejemplos de cómo se encabeza una traducción pública y ahora mostramos también cómo se cierra ¿Cómo una se traducción pública, finaliza? claro, sobre todo cuando es al idioma extranjero. ¿Cuál es la Ujú. fórmula de cierre? A ver, Jorgelina, vos lo sabés de memoria, esto. Sí, sí, más o menos. Siempre, digamos, en realidad utilizo siempre la misma. Bueno, pero bueno, tenés que poner las dos en los dos idiomas, Esto es lo que, porque claro, esto es lo que justamente quería mostrar. nosotros, Sí, requisito, claro, del colegio para legalizar nuestra firma es la fórmula de cierre en español, como el encabezado, ¿no? Traducción pública en español, por más que después todo el contenido que continúa sea al inglés. Entonces ponemos la fórmula de cierre en español antes, o sea, cuando termina la traducción, hago una salvedad que el texto que sigue es simplemente a efectos de la legalización, exacto, sí, tal cual. pongo la fórmula de cierre en inglés para que entiendan lo que estoy poniendo, que va a seguir en español, y ahí sello, firma y pasa al colegio. El problema que tenemos los que somos traductores públicos inglés-español es que tenemos una tendencia al egocentrismo y a veces que cometemos el error de no tener en cuenta que hay muchos otros traductores públicos en otros pares de idiomas. Es decir, Claro. es una discusión muy amplia, pero no es el único. Entonces, los empleados que están, claro, los empleados que están a cargo de legalizar en el Colegio de Traductores no tienen por qué saber inglés, francés, portugués, italiano y así tantos Exacto. otros idiomas. Por tanto, el encabezado, por más de que se traduzca al idioma extranjero, la traducción tiene que ser traducción pública siempre. No obstante En eso, español, claro. claro, yo aclaro, este es un ejemplo mío, luego aclaro Certified Translation, pero esto en realidad no sería estrictamente necesario. Exacto. De ahí entonces, y lo mismo entonces para la fórmula de cierre, lo que vos decías recién, vos aclarás que es solo para fines de la legalización, pero precisamente para quien está a cargo de revisar la legalización y para asegurarse de que hayamos cumplido con el reglamento de legalizaciones, tiene que poder leerlo en idioma español. Claro. Entonces, de ahí entonces que la fórmula de cierre va a incluir ambos idiomas con la aclaración que corresponde. Bueno, y así se presenta, por ahora, tanto en lo que son las traducciones con firma hológrafa, como en este caso, y también firma digital. Aprovecho también para preguntarte si vos también realizás traducciones de este tipo con firma digital. Todavía no, pero porque tengo que hacer todo el Claro, trámite. estamos en una transición, claro, sí, obvio. Sí.
no te preocupes, Pero me parece fantástico, digamos, agiliza mucho. seguro, seguro, desde luego, despapeliza. No estamos inventando una palabra, me parece, pero me parece que Claro, sí, como un paperless society, ¿no? Despapeliza, pero por otro lado también, así como la gente se mueve mucho y nosotros traducimos estos movimientos, nosotros también nos movemos mucho. Al menos seguro, yo también me muevo mucho. Entonces, también, me también, desde parece, luego, claro, desde luego. maravilloso poder estar en otro lado y sin tener que ir con el papelito al colegio, ¿no? Para poder hacerla digital, me parece un... Tal cual, más, más los cortes de calle, todo lo que ya sabemos. Exacto. Este, estas, estos espacios en blanco obturados también son cumplimiento del reglamento de legalizaciones. Y lo que se trata de hacer es preservar al traductor y a la traducción per se, de suerte tal que nadie pueda agregar información. Hay un Ujú. debate hoy día respecto de si esto es ahora tan necesario cuando la legalización es digital, cuando la Claro. traducción se presenta digitalmente. Pero bueno, el, eh, el objetivo más bien es ese, si nosotros trabajamos con plantillas que ya Sí, que premoldean esto es ese un formato. requerimiento nuestro, ¿no? Es local. Muchas traducciones públicas, yo he tenido que hacer traducciones de traducciones. Ah, mira, eh, por ejemplo, que lo he mencionado en otras ocasiones, del árabe al inglés, sí, hecho por un traductor público, y yo traducir del inglés al español. Esa traducción mía original, mi fuente, no tenía todos estos espacios, claro, digamos, los blancos no, simplemente el traductor tiene su membrete, su hoja membretada como traductor, con todos sus datos, dice traducción pública, la traducción, firma, sello, etcétera, como un documento cualquiera. seguro. Entonces, yo creo, no sé, eh, tendría que analizar, estoy hablando sin analizar, pero me parece que aunque sea en una traducción, en una legalización digital, de pronto no sería necesario, porque a veces se torna engorroso la lectura. Yo pienso, quien tiene que leer el documento al inglés, Ujú. bueno, si hago la traducción, digamos, el que tiene que leer la traducción como su documento final, a veces es engorroso. Es como demasiadas rayitas, no sé, me Sí, además parece. no todos los originales presentan el mismo formato. En el caso de los Claro, certificados analíticos, que es lo que estamos conversando hoy, se presentan en no, hay una tablas. diversidad. Pero bueno, hay otros documentos que presentan gráficos, de otro Sí, tipo de tablas, diagramas de tal flujo. cual. Entonces, bueno, mantener estos espacios en blanco obturados a veces pero bueno, creo que el reglamento de legalizaciones también tiene una contemplación o una válvula de escape para este tipo de situaciones, pero bueno, cuestión que quizás esta formalidad hoy día se estaría replanteando, sobre todo para las traducciones que se presentan en formato digital. Sí, Bueno, queremos contarle a la gente, al menos lo que es hoy día, ya sea con firma hológrafo o digital, cómo es que se presenta una traducción pública y el por qué se presenta con este formato. claro. Hablábamos entonces de la postilla de la Haya. Acá Sí. tenemos otro ejemplo. A ver, Jorgelina, ¿qué va primero? ¿Qué va después? A ver, yo soy el cliente y te pregunto, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo acá mi certificado analítico, tengo que apostillar. A ver, Certificado analítico, ¿a me dónde recibí. voy? Lo primero que tengo que hacer es legalizar ese certificado y ese diploma, Sí, ¿no? Por todas las instancias de educación. Después de todo eso, va apostillado. Se apostilla y una vez que tiene la apostilla, últimamente estamos recibiendo documentación con la apostilla digital, con claro, lo cual ellos adjuntan su documento e imprimen la apostilla, te la mandan como en un PDF, o sea, se la mandan al cliente en un PDF, el cliente me envía la documentación y esa apostilla que yo imprimo, adjunto al documento y ahí se hace, digamos, como paso final para empezar con el proceso de traducción. La exacto. traducción es lo último. Es lo último, tal cual. Y lo último de lo último sería la legalización de nuestra firma y sello como Y traductor. lo último, la legalización nuestra, que en algunas ocasiones, nunca me pasó, pero en algunas ocasiones puede ser en países más burocráticos, calculo,
Nosotros tenemos una ventaja con los países anglosajones, tienden a ser antiburocracia. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos casi el concepto de factura no existe. Entonces vos ni facturas tenés o no te piden. Eh, pero en otros países entiendo que es más burocrático, entonces puede ser que después de nuestra legalización, digamos, después de la legalización de nuestra firma en el Colegio de Traductores, haya que hacer una apostilla más. Pero nunca nos sucedió. Nunca le han pedido, por suerte, porque si no es otro trámite más, y que va sumando, o sea, esto suma también un costo bastante Y suma alto tiempo, suma pasos y suma costos, sí, es verdad, y suma costos, claro. desde luego. Básicamente, entonces, volviendo al asunto de la apostilla es una legalización. Yo había leído otros textos que definían a la apostilla como una formalidad. No, Para más que darle una quizás formalidad, un tinte un poco más, cómo te diría? No sé si jurídico, no, es es una dar fe que esa legalización en realidad. documentación es válida. Dar Sí, fe que esa, o sea, la apostilla es como sería un esperanto, una lengua franca entre países que firmaron la convención para decir, exacto, este documento con el sello de la Argentina es válido. Eso es lo que dice la exacto, apostilla. exacto. Por eso Autentica venimos la firma. después Sí, 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 es una legalización de la firma del funcionario de interviniente en los el documento funcionarios fuente intervinientes. y es una legalización requerida para que el documento circule internacionalmente. De Sí. ahí que entonces, precisamente, cuando estábamos hablando de trámites migratorios, entonces esa es la postilla, más que decir una formalidad en términos así tan latos, me parece que esto aporta un poco más de precisión. Y Sí, desde lo que luego, siempre también, en nuestro caso con inglés, no tenemos problemas por esto mismo que digo de la no burocratización, por lo general de países sajones, pero claro, claro, siempre aconsejo que averigüen, o sea, la postilla siempre se va a necesitar, pero que averigüen el tema de las traducciones, porque a veces en ciertos países, como es el caso de la Argentina, me ha pasado que yo tengo que traducir documentación que ya fue traducida, que ya fue apostillada, ya estuvo firmada por un traductor público en otro país y ese cliente que llega a la Argentina tiene que hacer nuevamente la traducción de lo mismo porque Argentina requiere que sea hecha, realizada por un traductor público nacional. No sea el caso que tengan que ir al revés a otro país, traducir en otro idioma y después allá cuando se encuentren allá les digan, no, tiene que ser traducida por un traductor de aquí. claro, Puede suceder. puede suceder, exactamente. Bueno, en definitiva, otro ejemplo de incumbencia profesional muy importante, de gran trascendencia, gran ayuda, no tanto quizás para empresas, sino para personas humanas, Estos para son ciudadanos que tienen particulares, procesos, es para claro, particulares. exactamente, de mucho diálogo, Para el individuo de a pie, asesoramiento, exactamente. Y tal vez algún seguimiento posterior. Después de hacer todo esto, sí. quizás no te pasa a vos de que le haces un llamado o le mandas un WhatsApp. ¿Te fue bien? Muchas veces hemos hecho las gestiones de apostillado también. También, Antes, ¿por claro, qué? Porque no estaban con los tiempos, no sabían, no se informaron bien y tenían un pasaje para viajar. Y sí, lo hemos hecho. Bueno, no te preocupes, tené todo legalizado, dámelo legalizado, hacemos la gestión del apostillado, hacemos la traducción, hacemos la legalización y se te envía el documento donde estés. y en ese caso adicionás algo más a tus honorarios por gestión. Por gestión, claro. Sí. Claro. Bueno, muy bien, sí, sí, claramente es lo que corresponde. La verdad, muy Sí, sí, interesante, claro, adicionamos porque bueno, es una gestión que hacemos, es un por supuesto, tiempo, sí, sí, pero sí. jamás hemos tenido oposición a eso. En realidad la gente cuando está en esa situación lo que quiere es soluciones. Y Desde entonces luego, yo creo que claro, nuestro rol, más allá de que yo diga, no, yo solo tengo que hacer esta traducción, vos te tenés que encargar de todo el resto. Y pienso, pues, con esta cosa de el humano que está detrás, con todo lo que tiene que hacer que implica irse a otro lado o venir, bueno, hacérselo lo más fácil y sencillo posible. Se lo voy a cobrar, de todas maneras. seguro, seguro, sí, sí, sí. Bueno, la verdad, muy claro. Creo que con estas explicaciones, estas preguntas, queda claramente demarcado qué es lo que hacemos
hoy concretamente en qué consiste traducir documentos vinculados a la educación, nuestro rol como traductores per se, como asesores, las divergencias que hay entre los sistemas educativos, porque en definitiva hacemos una tarea comparatista, Sí. las gestiones adicionales, el compromiso que nosotros asumimos. La verdad que es una tarea de lo más interesante. Espero también que quienes escuchen esto también se sientan motivados como para ingresar a la carrera de traductor público teniendo en mente esta incumbencia. No, y Y respecto no de es fácil esto, a todo esto, no es que era más fácil traducir certificados, ¿no? Me no, parece que es no. bastante complejo. Nos lleva un montón de tiempo y por ahí son 3 hojitas y vas a decir sí, y lleva mucho más tiempo de lo que uno cree. El tema de las materias, bueno. Respecto de la carrera de traductor público, bueno, estamos armando, eh, ya lo voy anunciando, no es un spoiler, pero que una entrevista a una institución educativa que justamente está el tema, como se dio algún debate ahí por LinkedIn, de inteligencia artificial, la traducción Claro, pública, sí, 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 desafíos. hemos hablado acerca de Bueno, esto, sí, sí. nos va a llevar un tiempito porque, bueno, esta gente, las diferencias horarias también están con 1000 cosas, pero tenemos apalabradas las entrevistas, así que en alguno de los próximos capítulos que tengamos va a salir esas notas que va a ser muy interesante. Ya lo anunciaremos. Bueno, es una carrera muy linda la nuestra. Sería una pena que se conciba solo por la utilidad del sello, que se elija por descarte, si se quiere, o solo porque aporta algo más de plata mientras me dedico a otra actividad. Es para abrazar esta carrera Sí, que tiene toda la altura del caso y que además nos preserva, como vos bien decís, Jorgelina, de los avances de la inteligencia artificial. Sería claro. bueno tener esto en claro y que se comunique como tal, poner en valor lo que realizamos, así que te agradezco mucho todos estos comentarios, lo que nos contás, yo creo que va a ser muy útil para todos, le van a sacar provecho e invitamos a que nos sigan en nuestros programas, en No nuestro canal, dijimos perdón. nada de que nos atrasamos unos días, porque nos comprometimos Bueno, y nos pero, atrasamos. pero ya tenemos nuestro canal de YouTube generado con los dos programas anteriores y bueno, invitamos a que se suscriban y a que nos dejen sus comentarios. Sí. Así que, Jorgelina, muchísimas gracias y hasta Nos la vemos en el próxima. próximo, en el cuarto. Así es. Chao, chao. Chao.